Muchas personas creen que los ensayos clínicos sobre el cáncer son un último recurso, pero hay estudios disponibles en cada etapa de su proceso. Hablar de ellos a tiempo, incluso antes de comenzar su tratamiento, amplía sus opciones médicas y lo mantiene mejor informado. Comencemos por lo básico. Los ensayos clínicos determinan si un posible nuevo tratamiento es seguro y eficaz. El medicamento del estudio podría ser un tratamiento completamente nuevo que aún no ha sido aprobado, o un medicamento que ya se utiliza para tratar otro tipo de cáncer. Participar en un ensayo clínico es voluntario. Si usted decide participar en un estudio, puede retirarse en cualquier momento y por cualquier motivo, sin ninguna penalización. Todos los participantes pasan por un proceso llamado consentimiento informado. Esto garantiza que usted comprenda los objetivos del ensayo, los riesgos potenciales, sus derechos y que conozca cualquier otra opción de tratamiento, porque usted tiene el control. Antes de continuar, abordemos algunas inquietudes comunes. A los pacientes les preocupa recibir un placebo, un producto similar sin ingrediente activo. En un ensayo clínico sobre el cáncer, nunca se le niega la atención médica. Las normas éticas exigen que los pacientes reciban, como mínimo, el tratamiento estándar vigente. Verá, los nuevos tratamientos se estudian en una serie de ensayos llamados fases, que exponen a más y más personas al medicamento del estudio siempre que demuestre ser seguro y efectivo. En los ensayos de fase 1, todos reciben el medicamento del estudio. Estos primeros ensayos se realizan con un número reducido de participantes. Los ensayos de fase 2 y 3 son más grandes. En algunos ensayos, todos los participantes reciben el medicamento del estudio. En otros casos, los pacientes son asignados aleatoriamente a diferentes grupos para que los investigadores puedan comparar el nuevo tratamiento con el tratamiento estándar. En ciertos ensayos, el tratamiento estándar puede ser la simple observación o el seguimiento. Para que las comparaciones sean justas, a veces se utilizan placebos para que los tratamientos parezcan idénticos. El diseño a ciegas del estudio garantiza que nadie, incluidos los médicos, pueda ver quién está recibiendo el medicamento del estudio. Esto ayuda a los investigadores a saber si el nuevo tratamiento es el responsable de alguna mejora o de efectos secundarios. Usted no es un conejillo de Indias. Estas terapias se prueban en el laboratorio y en animales, antes de estudiarse en humanos. Además, en un ensayo generalmente se recibe una atención más personalizada. Este seguimiento más exhaustivo ayuda al equipo de investigación a medir su progreso y a evaluar la seguridad y la eficacia del tratamiento. Los gastos relacionados con el ensayo, como el medicamento del estudio y cualquier prueba o visita adicional, por lo general están cubiertos por la empresa que fabrica el nuevo tratamiento. Su atención médica habitual, la que necesitaría incluso si no estuviera participando en un ensayo clínico, normalmente está cubierta por su seguro. Así que usted seguirá teniendo sus copagos y deducibles habituales. Consulte con el equipo de estudio y con su compañía de seguros para averiguar exactamente qué está cubierto. Pregunte también al equipo del estudio cómo se manejan los gastos en caso de que experimente algún efecto secundario o lesión que requiera atención adicional. Pregunte sobre el aspecto práctico. Si el lugar donde se realizará el ensayo no está cerca, es posible que tenga que pagar los gastos de viaje y alojamiento. Y dado que la cantidad de citas puede hacer que falte al trabajo, asegúrese de preguntar qué tipo de compromiso de tiempo se espera de usted. Por supuesto, los ensayos clínicos conllevan riesgos. El medicamento del estudio podría tener efectos secundarios desconocidos que resulten ser más graves que los tratamientos que se utilizan actualmente. Y no hay garantía de que el nuevo medicamento funcione mejor que los que ya están disponibles o de que funcione en su caso. Solo usted y su médico pueden decidir si el beneficio potencial compensa los riesgos. También se le recomienda tener en cuenta el panorama general. Los nuevos medicamentos no pueden aprobarse sin ensayos clínicos que demuestren que son seguros y eficaces.
Por lo tanto, participar en un ensayo clínico, incluso si el medicamento nunca se aprueba, hace avanzar la ciencia del tratamiento del cáncer para todos. Si le interesa participar en un ensayo clínico, pregunte a su médico si existe algún estudio adecuado para su tipo de cáncer. Le puede explicar el propósito de un ensayo clínico y cualquier medida de seguridad para ayudarle a valorar sus opciones. Si desea buscar ensayos por su cuenta, puede visitar clinicaltrials.gov o utilizar el buscador de ensayos clínicos en mytriallist.org. La línea de ayuda Esperanza de Cancer Care también está disponible llamando al 800-813-4673. Nuestro personal puede brindarle más información sobre los ensayos clínicos, enseñarle cómo usar el buscador de ensayos e indicarle recursos adicionales. Asegúrese de comentar cualquier ensayo clínico que encuentre con su equipo médico. Usted merece conocer las opciones de tratamiento que tiene a su disposición. Considerar un ensayo al principio de su proceso le da acceso a la más amplia gama de atención médica. Un mensaje de Cancer Care. Para obtener más información, visite www.cancercare.org/clinical trials. Y para ver el resto de esta serie, haga clic en los enlaces que aparecen en la descripción a continuación. El contenido presentado en este video se proporciona únicamente con fines informativos. No pretende sustituir el asesoramiento médico profesional. Le recomendamos que comparta esta información y sus dudas a su proveedor de atención médica.